Sí. Hola Luis, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Te habla Fernando Galarza de Implementos. ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bien. Sí, te estamos esperando para poder iniciar. Estamos esperando unos minutitos más que se conecten un poquito más de asistentes ¿Ya? para que podamos empezar. ¿Tú ya estás listo? ¿Como para Sí, sí. arrancar? Sí, ya está lista la presentación, está todo listo. Ah, perfecto. Ujú. Creo que unos minutitos más y arrancamos, porque ya se están empezando a conectar. Ya, perfecto. Tú me indicas para ingresar. ¿Sí? Sí, perfecto. Ujú. Yo te indico. Eh, Luis, Hola, sí. Luis, Sí, sí. ya Luis, yo creo que ya podemos arrancar. ¿Ya? Ya, perfecto. Sí, la hora es Listo. la hora. Arranquemos nomás. Bueno, buenas tardes con todos. Les presento a Luis Obando Cuya. Eh, Él es supervisor comercial de JC, un proveedor distribuidor de neumáticos. Entonces, él nos va hoy día a hacer una capacitación en línea sobre los factores que reducen el desempeño del neumático. ¿Ya? Bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Fernando Galarza, soy jefe comercial, jefe de operaciones comerciales de Implementos Perú y bueno, le doy paso a Luis Obando para que empiece con su exposición. Por favor, Luis. Gracias, Fernando. Ya, entonces empezamos. Compartir pantalla.
A ver, Sí, ya se ve, ya se ve, Luis. ¿no? Sí, Sí. perfecto. Ujú. Bueno, buenas tardes con todos. Como indica Fernando, sí, trabajo en JCH Comercial. Venimos manejando neumáticos ya buena cantidad de años. Algo se ha aprendido en estos años. Y un poco de los conocimientos que también me impartieron a mí, más las experiencias, es lo que voy a compartir en esta tarde. Vamos a ir ordenadamente. Vamos a ver el módulo 2, ¿no? Voy a hacer un breve repaso de lo que es el módulo 1 como para hacer la introducción a este módulo, lo que es los conceptos de los neumáticos, ¿no? Solamente lo básico nada más para entrar en el tema. Y al final, podrían compartir sus preguntas a través del chat de la aplicación o a través de Fernando, ¿no? Fernando, ¿cómo sería la metodología, ¿no? Aplicar para esta reunión. Claro, como tú dices, podría ser por el chat, ¿no? No hay problema, o me las pueden hacer llegar a mí, o si Claro. quieren decirlas ellos mismos, ¿no? En la exposición, no hay problema. Pero la Ya. idea es que tú continúes y si tú das el paso para alguna pregunta, ahí se puede hacer, ¿no? Y das la respuesta del caso. Me gustaría que sea en el chat porque hay bastantes diapositivas, la verdad que es bien extenso ese tema y vamos a empezar. ¿Sí? Ah, perfecto, como tú Sí, decías, ya chicos, entonces por si acaso, por el chat, cualquier consulta sí, a Luis, por claro. favor. Fernando, me ayudas con la moderación en caso que haya una pregunta muy urgente y me hace llegar a través tuyo, ¿no? Para poder responderla. Ok, ¿Sí? yo te ayudo, no te Perfecto. preocupes. Listo. Vamos a hablar, nos toca hoy día el módulo 2. Hace unos meses hicimos el módulo 1 que nos hablaba sobre los neumáticos en sí, el concepto de lo que es un neumático. Hablábamos de la construcción y el concepto principal que el neumático es un contenedor de aire, es un contenedor, una estructura que a una determinada presión le soporta una determinada carga, ¿no? Entonces, viendo que este principio está claro, es que no es que la llanta va a soportar el peso del vehículo o de la carga que esté llevando, sino es el aire que está contenido dentro de la llanta, es el que soporta el peso, ¿no? Cuando trabajamos con llantas con bajas presiones, ya no es la presión de aire que la que recibe la carga, sino es la estructura de la llanta. Y por consecuencia, la llanta se va a fatigar, ¿ya? Punto 2, la llanta es un elemento que nos sirve para direccionar un vehículo, para generar tracción, soportar carga, ¿no? Soporta muchas fuerzas dependiendo de la posición, la ubicación de donde está montada la llanta, ya sea un eje delantero direccional, un eje de soporte o puede ser de arrastre de una carreta o un eje de apoyo, ¿no? Que es un eje que no gira ni tampoco tracciona, como el caso de los buses interprovinciales de 2 pisos. También puede ser un eje de tracción donde sí genera una fuerza y tiene que esta llanta tener ciertas características, no solamente en el diseño de banda, sino también en la estructura para soportar las fuerzas a la cual se le va a aplicar. ¿Sí? Entonces, las llantas tienen en el flanco, en el costado de la llanta, de su superficie, tienen marcada la capacidad de carga, ¿no? A través de una clasificación, a través de una nomenclatura, nos indica la capacidad de carga y también nos indica el índice de velocidad, ¿no? A qué velocidad el fabricante te garantiza que esta llanta va a funcionar correctamente, ¿no? Toda la información del fabricante va a estar puesta en el flanco de la llanta. La medida, la marca, el modelo, la capacidad de carga en eje solo, en eje compartido, como es un caso en dual, la velocidad máxima que debe de soportar esta llanta, ¿no? De algunas llantas, algunos modelos indican el mínimo de remanente que debe de utilizarse ya para hacer el retiro, para reencauche o para su reemplazo. Y fecha de fabricación, turno de fabricante, el código del fabricante, todo va a un tema de garantías, ¿no? ¿Qué más nos dice la llanta? La llanta tiene un diseño de banda que está fabricado, diseñado, como dice vale la redundancia, para una aplicación específica. No se pueden poner en un diseño de banda en todas las posiciones ni en todo el tipo de operación, ¿no? La llanta es un elemento construido de caucho, alambres de acero, cuerdas de acero y están recubiertos con cobre, ¿no? Para evitar la oxidación, ¿no? La llanta
es un contenedor que se llega a fatigar con sobrecargas, que vamos a ver hoy día los factores que reducen el desempeño del neumático, ¿no? Esta es una guía práctica. Vamos a repasar conceptos muy prácticos, ¿no? Hay puntos que de repente ameritarán una mayor profundidad o de repente alguien me va a preguntar, ¿y cómo sé la capacidad de carga o la presión adecuada para mi llanta? Eso lo debe hacer ya, es un trabajo más minucioso y es algo ya, como se dice, a medida, ¿no? A medida de la operación, ¿no? Vamos a repasar todos los factores que reducen el desempeño de la llanta. Vamos a ver factores controlables directos en el punto uno. Vamos a tocar la presión del inflado, la carga, cuánta carga se soporta una llanta, el vehículo, cómo se debe distribuir, las velocidades que te permiten sacarle mayor provecho a la llanta, ¿no? El punto 2 es factores controlables indirectos. El uso de aros apropiados, no apropiados, defectuosos. Vamos a ver el tema de la falta de rotación, el montaje y el desmontaje, el alineamiento y balanceo. El punto 3 que es factores incontrolables, que eso ya no depende de nosotros, sino ya de las circunstancias o del mismo terreno, condiciones climáticas y las superficies y contornos del camino. ¿Sí? Viendo esto, vamos a empezar con factores controlables directos. La presión de inflado, como les hacía mención, es un factor muy importante en la vida útil de la llanta, porque la llanta como estructura no es lo que soporta el peso, sino es la presión que contiene, ¿no? Si una llanta, vamos a ver llantas, ¿qué pasa si trabaja con baja presión? ¿Qué pasa si trabaja con una excesiva presión? Vamos a ver qué problemas les puede llevar a ustedes, ¿no? ¿No? Presión de inflado. Las llantas para vehículos comerciales deben inflarse a una presión adaptada a la carga, velocidad y condiciones de utilización. ¿Por qué dice que es adaptada a la carga? Porque debemos de conocer qué tipo de carga está llevando el vehículo. No me refiero específicamente a lo que cargas, ¿no? Sino cuánto cargas en peso, ¿no? Em, cuán- ¿Cuánto tiempo demora la ruta que va a recorrer frecuentemente este vehículo? ¿Cuántas horas va a recorrer? O sea, el tiempo de recorrido, ¿no? La velocidad que se va a aplicar, los kilómetros que va a recorrer y las condiciones de trabajo, ya sea el mantenimiento del vehículo y las condiciones del camino. Todos esos factores van a determinar qué presión se le va a asignar a la operación, a estos vehículos, ¿no? La corrección periódica de la predicción de inflado de las llantas es muy importante para el buen rendimiento de las mismas. Así es, los vehículos tienen que ser controlados periódicamente, las presiones. En el caso de servicio pesado, donde vemos llantas duales, hay que tener en cuenta que las llantas internas en los ejes duales, ¿no? Deben de ser controladas también la presión y hay herramientas, hay prácticas como las extensiones de válvula que les van a permitir a ustedes acceder a tomar la presión de esa llanta y en caso que esté baja, poder compensarlo. Esta es una imagen del flanco de una llanta. Todas las llantas tienen esta información. Te va a dar la llanta, te va a dar la capacidad máxima, va a estar inscrita en el flanco. Ojo, que es la máxima. La regla es a máxima carga, máxima presión. O sea, si esa llanta, como dice, va a trabajar con 925 kilos, tiene que ponerle los 44 PSI de presión, ¿no? Eso tiene que ser aplicado. Si le pones menos de eso, la llanta se va a fatigar y va a tener un desgaste prematuro, ¿no? Em, Ahora, la presión de inflado no adecuado impresa en el flanco de la llanta es la máxima presión de inflado, va a ser la máxima carga, ¿no? Cargas menores, cargas intermedias, hay que determinar un punto medio permitido que no fatigue el casco. ¿Qué es una fatiga? El concepto de fatiga que manejamos es cuando la llanta está soportando el peso, ya no solamente la presión de aire. ¿Y qué pasa con la estructura de la llanta? La llanta, como vimos en la capacitación anterior, la llanta es un contenedor de varias capas, de varias telas, no solamente de alambradas de acero que soportan una carga, sino tiene revestimiento de caucho
Y el caucho, el compuesto, la dureza, la flexibilidad, las características, las propiedades del caucho, no son exactamente las mismas en todas las partes de la llanta. Puede variar, ya sea en la banda de rodado, que tiene que tener un compuesto de caucho que va a soportar la abrasión del terreno donde va a rodar, el caucho que se encuentran en las pestañas, ¿no? Que es prácticamente la parte más dura de la llanta, tiene que tener una resistencia más a la temperatura por el calor que se va a aplicar a esa zona. El caucho que está en los flancos tiene que ser un poco más flexible para reducir la temperatura de operación, porque la llanta, conforme va tocando el suelo, va flexionando y a mayor velocidad la flexión se va a aumentar, ¿no? Entonces, la temperatura es un enemigo de la llanta, ¿no? Va a generar esa degradación, esa separación de componentes, ¿no? Y en estos casos hay que evitarlo. Muchos de los temas de reclamos lo vamos a ver, ustedes hoy ya van a ver por qué se dan, ¿no? Se dice, no, el producto es malo, no, el producto falló, pasa inspección, revisan la inspección los técnicos y al resultado siempre la llanta te va a decir qué cosa sucedió, ¿no? Siempre el caucho va a indicar qué cosa pasó. Hubo sobrepresión, hubo baja presión, hubo sobrecargas, hubo impactos, hubo cortes, ¿no? Hubo mal asentamiento de la pestaña, mal ensamblaje, la llanta estuvo expuesta a químicos que la degradan el caucho, ¿no? Em, Muchos factores que vamos a revisarlos ahora. Vamos a ver, a la medida de presión muchas veces los medidores de presión no están calibrados. En un taller de una flota, tiene que haber como mínimo dos medidores de presión, ¿no? Los medidores de presión, uno para el uso cotidiano y uno para calibrar. ¿Por qué? Porque los medidores de presión constantemente uso, la aguja, al momento de abrirse la aguja va a ingresar siempre polvo y el polvo va a generar una abrasión y lo va a descalibrar. Entonces, cada cierto tiempo hay que comparar el medidor de uso cotidiano con aquel que no va a servir como calibrador, ¿no? Y cuando ya llega una desviación, hay que hacer el reemplazo. Los métodos inapropiados de medición de la presión en caliente. ¿Qué significa esto? De que si un vehículo está trabajando o está rodando más de 3 kilómetros, ya rodó, la llanta ya está caliente. Entonces, al elevarse la temperatura por la fricción, también se eleva la presión dentro de la llanta, ¿no? Entonces, tú puedes ver que la llanta se está bajando porque ya flexiona demasiado, ves que se ha acercado el aro ya al suelo, y tú le mides la presión y puedes decir, no, está con 110 psi. No, pero ese dato es erróneo porque la llanta ya está caliente. Esa llanta podría estar con 80, 85 psi, pero por la, por la presión que tiene en este momento, por la temperatura, te va a dar un dato desviado. ¿Y qué vas a decidir? No inflarla, no llenarla, no completarla, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar con llantas en frío. Llantas con 4 a 6 horas ya detenidas, nos puede dar un dato más exacto de la presión, un dato preciso de la presión. En este caso, se recomienda a los choferes, a los transportistas, que hagan las mediciones al iniciar el día de trabajo, la jornada, ¿no? Que no le va a tomar más de 15 minutos, 15, 20 minutos hacer el barrido de supongamos, de las 22 llantas que pueden estar rodando en sus vehículos, en el caso de los tractocamiones, ¿no? De 3 ejes en el tracto y 3 ejes en la carreta furgón, ¿no? Entonces, un trabajo continuo que pueden hacerlo ya sea cada semana, cada 4 días, pero no excederse de eso, porque una llanta puede estar rodando con 15 psi menos y no se puede, uno visualmente no se puede dar cuenta, pero ya está trabajando en condiciones inadecuadas. No se nota. Por eso es importante tener un medidor de presión y que cada uno de los choferes tenga un medidor de presión para poder trabajar, ¿no? A mí la presión hay que usar las tapabábulas. ¿Por qué? Porque el uso constante de inflar, llenar, medir presión, la aguja que está dentro de la válvula también se desgasta, lo mismo que el medidor de presión. Entra polvo, ingresa, lo genera abrasión y puede generar una pérdida de aire por la misma válvula, por el mismo pitón. Entonces es mejor usar tapaválvulas, pero metálicas. Si le pones la de plástico, no te van a soportar. Supongamos que
que ese accesorio se malogre y pierda aire. Una tapaválvula de plástico no te va a contener la pérdida de aire, no te va a ayudar. En cambio, si pones una metálica, esa sí te va a ayudar. Te va, te va a ayudar hasta que puedas llegar a hacer el reemplazo de la llanta a un lugar donde te puedes ubicar para hacer reemplazo. Porque en muchas zonas no es conveniente a veces detenerse para hacer un cambio de llanta. A ver, presiones de inflado. Estamos viendo en esta figura, de izquierda a derecha lo voy a leer, presión de inflado apropiada, desgaste normal y extendido del servicio. ¿Por qué? La banda de rodado, la llanta va a sentar correctamente sobre el suelo, sobre toda la superficie, va a tener un mayor contacto, va a tener mayor adherencia, mayor tracción, mayor potencia de frenado, ¿no? Por eso es importante mantener una adecuada presión. Una presión baja de inflado causante de un desgaste regular. ¿Qué va a pasar? La llanta se va a sentar sobre los hombros y la parte central de la banda de rodado se va a levantar del suelo o no va a ser no va a hacer presión en el suelo. Entonces, el desgaste de la banda, sabemos que la llanta, la banda es caucho y el asfalto es abrasivo, ¿no? Es como una lija que poco a poco la va desgastando. Y está bien que lo haga porque si no, no vas a tener adherencia, no vas a tener tracción ni potencia de frenado, ¿no? Entonces, va a haber un desgaste regular. Lo que va a suceder es que tu llanta, cuando hagas las mediciones de remanentes de la banda de rodado, te va a dar valores muy diferenciados, ¿no? Que te va a obligar a retirar la llanta antes de tiempo. Puedes estar perdiendo 6.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 kilómetros por no llevar un cuidado de las presiones, ¿no? Una presión de inflado excesiva causa un desgaste regular y un desgaste excesivo en el centro de la banda. ¿Por qué? Porque esa llanta, mire cómo está, ¿no? Está como un globo al máximo y la zona central es la que hace más contacto con el suelo o genera más presión sobre el suelo donde rueda, ¿sí? Vamos a ver presiones incorrectas. Es la cantidad precisa de aire que necesitan las llantas para cargar el peso requerido, logrando total contacto de la banda de rodamientos con la superficie de trabajo, ¿sí? Lo que hemos hablado hace un momento. ¿Qué beneficios tiene? Disminuye la resistencia a rodamiento. Eso se traduce en ahorro de combustible. ¿Qué significa esto? A muchos de nosotros nos ha pasado que en un momento hemos tenido que empujar un carro, ¿no? Ya sea el nuestro, el de un amigo, el de un familiar. Cuando empezamos a empujar el carro, tuvimos que aplicar mucha fuerza para poder hacerlo, para poder moverlo, para que las llantas comiencen a girar. Lo mismo sucede con los motores. Cuando pones la transmisión, generas mucha carga sobre el motor de combustible, lo aceleras y esta fuerza, esta inyección de combustible para hacerlo, para romper la inercia del vehículo, va determinada también por las presiones. Las presiones van a ayudar a que esa resistencia sea menor. Se llama resistencia al rodamiento, ¿no? Y obviamente se va a traducir en ahorro de combustible. Prolonga la vida útil de la llanta ya que propicia un desgaste uniforme de la banda de rodamiento, evita la flexión excesiva de los flancos, ¿no? La zona de los flancos que está, miren a los costados del flanco de la llanta hay un color amarillo. Esa zona es la que flexiona, sube y baja, sube y baja. Se contrae cuando llega a tocar el suelo y se retrae cuando está en la parte superior de la llanta, ¿no? Esa zona está en la parte superior, no hace contacto, no hace presión, ¿no? Entonces, eso, imagínate a cuántas revoluciones, cuántas vueltas por minuto da, eso va a generar una temperatura en el flanco. Y eso genera de todas maneras una fatiga del casco, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que, el objetivo de un transportista, nos compra la llanta, no es para usarla y botarla. Ellos están pensando en reutilizarla, en generar reencauche. Entonces, si ellos cumplen todos estos cuidados, vamos a tener un, un objetivo definido y lo van a lograr, van a llegar a las llantas con una menor fatiga al primer reencauche y siguen los consejos o estas indicaciones, pueden llegar a un segundo, a un tercer reencauche eh, sin ningún problema, ya sea la marca de llanta que utilicen.
Hoy en día la calidad de las llantas es casi estándar, ¿no? Los compuestos de caucho de todos los fabricantes siguen siendo un secreto. La construcción son muy semejantes, los procesos son iguales, ¿no? Esos son los mismos procesos para la fabricación, ¿no? En cada fabricante va a haber una variación, pero no va a haber una variación más del 20%, del 15%. No va a suceder eso entre una marca y otra, ¿no? Baja presión significa que hay una cantidad de aire menor dentro de la llanta considerando la carga y la velocidad del vehículo. Esto ocasiona pérdida de estabilidad en las curvas, ¿no? Va a haber menos adherencia, el vehículo se va a arrastrar en un giro. En una curva el vehículo va a arrastrar. O sea, no vas a tener que bajar la velocidad si no te vas a salir del camino. Dirección pesada y pérdida de capacidad de manejo, ¿no? Desgaste prematuro de terminales. ¿Por qué? Porque estás forzando sobre algo más pesado. Una baja presión puede generar como esta imagen, ¿no? Separación interna de la llanta, de los componentes, de la estructura, de las cuerdas, de los cinturones, ¿no? De las capas que tiene la llanta, de los empalmes que tiene la llanta, ¿no? Tiene un empalme. Separación total de la banda de rodado. No, que el reencauche es malo, ¿no? Muchos llantas que pasaron al primer reencauche o segundo reencauche, se hacen la separación de las bandas. A veces es por el proceso mismo de reencauche, pero a veces porque la llanta se llegó a fatigar y se generó esta separación. Baja presión, resistencia a la rodadura, que hemos hablado, y un mayor consumo de combustible. Vamos a ver, miren estas fallas, estas imágenes de una rotura de pestaña por exceso de tensión, ¿no? ¿Por qué? Hay tanta presión, hay tanto peso sobre esta llanta. Imaginen que sea una llanta delantera. Al momento del frenado, todo el peso, ¿dónde se va? Se va hacia el primer eje, al eje delantero. ¿Quién soporta toda la carga del vehículo? Es el eje delantero. Por eso el eje delantero va a estar con mayor presión del resto de las llantas, ¿no? Va a estar con mayor presión porque ese eje va a soportar el peso en el frenado. Y si tuviese esa llanta baja, imagínense el daño que le está haciendo a la pestaña, ¿no? Miren la segunda imagen, rotura circunferencial por fatiga de los pliegos al correr a baja presión y sobrecarga, ¿no? Mira cómo se hace un corte paralelo a la pestaña en la parte intermedia. Mucha flexión. Ha habido mucha flexión que ha llegado a dañar esto y separar los componentes. Y se ha agrietado, ¿no? Separación en hombro por correr con sobrecarga y o baja presión. Hay dos conceptos y los dos conceptos van a generar el mismo daño. Sobrecarga y baja presión. Vamos a ver sobrecarga en un momento más. Presión de inflado alta. Es cuando la llanta trabaja con una cantidad de aire mayor a la que es necesaria para transportar la carga del vehículo. Supongamos eh, que esta situación se da. Tú estás manejando el vehículo de transporte de carga. Un objeto que esté en el suelo, que el vehículo a una determinada velocidad, con un determinado peso, lo impacte, una piedra, uno de esos botones que están pegados en las pistas, esos botones que reductores de velocidad, esos podrían reventar una llanta. Porque esa llanta tiene tanta presión, ¿no? ¿No? Tiene tanta presión que está soportando en ese momento, que está muy rígida, no va a flexionar y no va a absorber la deformidad del suelo, ni tampoco los objetos que vayas a pisar. Entonces, una piedra podría romper una llanta y explota. Y a veces pensamos, no, que la llanta es mala. No. Hay muchos casos, he visto tantos reclamos de llantas, que a las finales de llanta da siempre evidencia de lo que ha sucedido. Y todo en el caso de garantías se usan manuales de ajuste. Manual de ajuste que es aprobado por una asociación de fabricantes de neumáticos y que todas las marcas, todos los fabricantes, todos los representantes de marca lo manejan. Los mismos conceptos los manejan todos los ajustadores, que son los encargados de hacer valer la garantía del producto, ¿no? En este caso, atender los reclamos. ¿Qué ocasiona? Pérdida de estabilidad en las curvas. No va a haber un agarre correcto, ¿no? Mayor facilidad de penetración. Sí, un clavo va a penetrar con mucho más facilidad, porque el clavo es un elemento de acero, es un objeto más duro que el caucho y lo va a perforar con mayor facilidad, ¿no? La conducción más áspera, menor absorción. ¿Por qué va a sentir muy duro el carro va a golpear demasiado, ¿no? Y con el tiempo te va a desgastar los elementos de suspensión, ¿no? Ya sean terminales, rótulas, eh,
bolsas, ¿no? Todo eso de alguna manera va a afectarlo. Y mire el desgaste que se va a dar, ¿no? Desgaste más centrado en la parte central de la banda. Miren cómo se ve una llanta con un desgaste prematuro por un exceso de presión. Esta imagen de acá, ya estamos viendo los alambres de acero, ya están siendo expuestos, ¿no? Esta llanta ya no pasa a reencauche, porque ya ha llegado hasta los alambres. Esta ya no califica. Mire, al romperse por reventones por impacto, la llanta de construcción diagonal causa este efecto. Siempre, mira, debajo de la banda de rodado, cuando se dé la explosión por un impacto, siempre se va a romper la banda. Y cuando el ajustador revisa debajo de la banda, se levanta esto lo levantamos, vamos a ver el corte siempre en X o en Y. Eso ya es de hecho que ha sido impacto, ¿no? Ya no hay nada más que determinar en este diagnóstico. Y ahí no pasa una garantía. El fabricante no te reconoce una garantía por ese tipo de utilización del producto, ¿no? Por un mal uso del producto. ¿Sí? Quisiera hacer un paréntesis acá. No quisiera avanzar y quisiera ver si hay algunas preguntas al respecto, por favor. Sí, buenas. Si tenemos algunas preguntas, las podemos realizar por el chat. No sé, si alguien tiene alguna pregunta. Disculpe. Sí, sí le escucho. eh, sí, buenas tardes. Mi consulta era, se mencionó que las presiones de inflado no están impresas en las llantas. No sé si ese es, cómo se maneja en todo caso la presión de un neumático. No llegué a escuchar porque es un poquito tarde por la conexión a la red. No te preocupes, vamos a revisar eso ahorita, vamos a retomarlo, porque es una pregunta muy importante. Em, Se nos regresa. Ya, ya lo regresa, vamos a ver. Como les comentaba, en el flanco de la llanta, en el costado de la llanta está toda la información del fabricante. Todo te va a poner, toda la información está ahí. Lo que no se consigue en las fichas técnicas, que muchas veces no están actualizadas, porque salió un modelo y ya el fabricante lo está comercializando en otra medida y no está en la ficha técnica. Vamos a la llanta. La llanta nos da toda la información. Mira, acá en esta imagen te está dando la capacidad máxima, que es 925 kilos o 2039 libras, ¿no? Te está dando la presión en kilos pascal o PSI, ¿no? 44 PSI, ¿no? En este caso la imagen es una llanta pequeña, ¿no? Una llanta 17.5, una llanta 17, 16 pulgadas, ¿no? No es muy grande, ¿no? Entonces, el dato que está dando el fabricante es la capacidad máxima de carga. Y a una máxima capacidad, máxima presión. Entonces hay que hacer números. A ver, si mi vehículo pesa 15 toneladas y va a estar soportado por 6, ¿no? Tengo que dividir el peso entre 6 de esas 15 toneladas, considerando que 15 toneladas es el peso de la carrocería del vehículo vacío más la carga, ¿no? Entonces, ese peso debo que dividirlo entre 6 y ese resultado lo debo, supongamos que son 15 toneladas, estamos hablando de 2.500 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué me indica? Que debo tener una llanta que debe superar los 2.500 kilos, no que cargue solamente 2.500. No podemos trabajar al filo del límite, ¿no? Siempre hay que trabajar con algo de holgura, algo de tolerancia, para tener un producto que pueda trabajar en las mejores condiciones y logre el objetivo de reencauchabilidad, ¿no? Entonces, eso es máxima carga, máxima presión, ¿no? Y de acuerdo al tipo de operación, de acuerdo a lo que cargues, de acuerdo a cómo vas a distribuir la carga y los pesos en el vehículo, se determina la presión de la llanta, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, continúo. Vamos a ver cargas. Perfecto. Hay otra. Sí, claro, continúa. Necesito chat. Ya. Listo. Esto resuelve la pregunta. Ya. Ya. Referente a la carga. Hay dos situaciones que acortan la vida de la llanta, que es la sobrecarga y una mala distribución. Porque una mala distribución va a generar sobrecargas, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya. La capacidad de carga es la capacidad que tiene una llanta de soportar un peso de acuerdo a sus características de fabricación y condiciones de uso, sin sufrir deformaciones, ¿no? Entonces es importante respetar la capacidad de carga máxima de cada llanta y tampoco ir al límite, ¿no? Si vas a trabajar al límite, vas a hacer sobrecargas, uno tiene que ser consciente de que si vas a trabajar así, mejor cambia una llanta de mayor capacidad. Existen llantas de mayor capacidad. Elige la que más conviene, ¿no? Hay llantas de igual medida, pero con distintas capacidades de carga, así como llantas semejantes en el diseño, pero que están fabricadas para distintos tipos de operación o de terrenos, ¿no? Ahora, ¿qué es la sobrecarga? Una llanta no está inflada a la presión correcta, presión baja. Una presión baja va a generar una sobrecarga y los daños que esta conlleva. Cuando las dimensiones de la llanta no están de acuerdo con la carga máxima, que va a ser requerida, ¿no? Mira esta imagen que, bueno, muy evidente lo que ha sucedido en la imagen inferior, ¿no? Una mala distribución de la carga que ha hecho que el vehículo se levante el eje delantero, ¿no? ¿Y qué genera? Genera sobrecargas en el eje posterior, porque todo el peso va a estar en el eje posterior. No solamente la llanta, también existe sobrecarga en los aros. Y si esos aros no están ajustados correctamente las tuercas, va a generar ruptura, rajadura de los orificios que va a correr hacia la pestaña del aro. Asimismo, los aros se van a empezar a rajar, la llanta se va a fatigar y la pérdida va a ser mayor. Sobrecarga produce excesiva flexión generando calor interno, reduciendo la resistencia del conjunto de cuerdas. Este es un corte de sección de una llanta convencional. No muy parecida a la llanta radial, sino que la llanta radial es más delgada. Las paredes de los flancos, de estos lados, son más delgadas, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que esta zona, va a haber tanta flexión, se va a contraer tantas veces por minuto, que esta zona va a generar calor. Este calor va a generar un calentamiento, va a aumentar la presión acá, pero no va a llenar la llanta, no la va a contener, y va a generar un desgaste en los hombros de la llanta. Pero eso no es el problema. El problema es que todo el peso de la carga está distribuido en esta zona, en esta zona. La temperatura va a empezar a degradar el caucho, va a entrar un proceso vulcanizado, nuevamente la llanta. ¿Y qué va a generar esto? La separación de elementos. Todos los elementos, las telas de acero, las capas de caucho se van a empezar a separar. Y eso va a generar que la llanta pueda explotar, se pueda prender, muchas veces se incendia las llantas por el calor excesivo que hay en esta zona. No solamente eso, también la sobrecarga. Acá está el aro que contiene la llanta. Este corte de sección es del aro, la parte metálica. Pero el aro está contenido, está ensamblado, montado sobre el tambor del freno. Y esta zona genera calor también. Y el calor va a ser de todas maneras afectada a la llanta. Por eso es bueno tener las llantas con buena presión para evitar estos aumentos de temperatura innecesarios. La sobrecarga. A continuación presentamos algunas consecuencias de la sobrecarga. Miren estas separaciones de estas llantas pequeñas, ¿no? Estas son llantas de 17.5, son llantas pequeñas de eje dual, ¿no? Miren estas separaciones que se han generado por el calor excesivo, por flexión, por baja presión o sobrecarga. Se generan grietas. Esta zona de acá se comienza a agrietar también. Todo se empieza a dañar. Cuando uno llega de la llanta al reclamo o llega a la inspección, inmediatamente se determina que ha sido por esto.
No solamente por eso, porque en la parte interior, el liner, que contiene el aire, que es la cámara, lo que reemplaza la cámara de una llanta convencional, se comienza a deshacer. Y uno mete la mano entre la llanta y sale como un polvillo negro. El liner se empezó a desprender de las paredes de la llanta por excesivo calor. Entonces, obviamente esta llanta no va a pasar a garantía. Reclamo por garantía, porque ha sido un tema de operación, no de fabricación, ¿no? Sobrecarga, deformación y desgarre de los componentes en el área de amarre por mal asentamiento en el aro debido a sobrecarga, ¿no? Mira, cómo ha sentado mal el aro. Hay dos hendiduras donde la pestaña ha asentado, ¿no? El aro, la llanta va a quedar siempre marcada, siempre va a dar evidencia de lo que ha sucedido. Mira esto acá. Esta parte se hace la ampliación, revisamos bien si no ha habido un impacto, un corte, y vemos el interior de la llanta y ya sabemos que hay evidencias de sobrecarga, fatiga por baja presión. Ujú. Sobrecarga, rajaduras en el área del costado de la pestaña dañada por sobrecarga de baja presión. Esto es muy común. Esto es muy común. Esto he visto y en la anterior imagen es bastante los reclamos que llegan por este tipo de daño, ¿no? Por esta situación. No, la llanta es mala, no, que ¿dónde estaba la llanta? Nosotros sabemos dónde está la llanta. Pedimos hacer la inspección cuando la llanta sigue montada en su aro y saber en dónde estuvo ubicada, dónde estuvo operando. Y ahí ya determinamos qué cosa ha sucedido. No con la finalidad de salirnos o buscar una explicación, sino de que el cliente haga las correcciones para evitar estas pérdidas. Porque nadie compra una llanta para perderla, ¿no? La idea es comprar una llanta que te rinda el kilometraje que tú esperas en tu ruta, que puede ser 50.000 hasta 130.000 kilómetros, y que no estés reemplazando las llantas en cada momento, generando más gastos, ¿no? Vienen otro daño en la pestaña, por temperatura, por fatiga. Recomendaciones. Seleccionar la llanta adecuada a las necesidades de su vehículo. Hay que ver siempre las capacidades de carga. Las llantas pueden ser de la misma medida y pueden tener capacidades de carga distintas, ¿no? Si la llanta de la medida que nosotros usamos, vamos a cargar mayor volumen, mayor peso, podemos migrar a una medida que pueda ser semejante y podamos adaptarla al vehículo, ¿no? Evitar malos emparejamientos de duales. Busque un reparto equitativo de llantas en dos llantas posteriores, ¿no? No utilizar llantas, tratar de utilizar llantas de diseños distintos, porque a diseños distintos no puedes poner una llanta delantera, una direccional con una llanta de tracción juntas, porque va a haber mucha diferencia en la altura, ¿no? Va a generar, la llanta más alta va a soportar más carga que la llanta más baja. En caso de transportar, el máximo de carga no exceda la velocidad recomendada. Así es. Otra regla de los principios. A máxima carga, máxima presión. Pero a máxima carga, también tenemos que reducir la velocidad de operación. O sea, si el carro va a ir a sus 30 toneladas de capacidad de carga máximo en la carreta, o 33, no puedes ir a 90 por hora. No puedes trabajar. Así el fabricante te ponga que es el máximo y todo. No puedes trabajar en esas condiciones, porque vas a fatigarlo a largo plazo la llanta. Tienes que bajar la velocidad, 80, 70, y dependiendo del terreno tienes que bajar más velocidad, ¿no? Porque puedes exponer a la llanta a más daños. Ahora, distribución de la carga. Mire cómo se distribuye la carga dentro de los furgones. La semana pasada, el viernes, estoy visitando un cliente en Villa El Salvador. Había un tractocamión con plataforma que estaba llevando costalillos, no era cemento, era otro producto, pero estaba yo por Minca de Salvador. ¿Y qué habían hecho? Habían descargado, o sea, en la plataforma estaba la carga distribuida correctamente. Habían descargado 2/3 de la carga, ya estaba fuera de la plataforma, pero 1/3 estaba en el vehículo y estaba encimado, ¿ya? Eso no fue tanto un problema. Lo que pasó que es una pista doble sentido y un sentido está más alto que el otro. Cuando el vehículo quiso dar el giro, la carga se cayó, solamente por no distribuir correctamente. En realidad eso no es tanto un problema para nosotros para las llantas, ¿no? Pero es un tema que, que va a generar que te detengas solamente por el hecho de no distribuir correctamente tu carga. Bien, en el primer caso,
cómo está distribuida la carga dentro del furgón y poniendo todo el peso sobre los dos últimos ejes. Entonces, supongamos que acá hay 30 toneladas o 33 toneladas, que es lo permitido, ¿no? Las 33 toneladas no va a estar distribuidas sobre 4 ejes, sino solamente sobre 2. Acá va a haber sobrecargas, acá va a haber fatiga. Y si la llanta interna está con baja presión, el resultado va a ser terrible, ¿no? Ya ni imaginarte. Y después el cliente, el usuario nos dice, no, el chofer le dice al que compró, tu llanta que compró es mala. No es mala, sino que no tienes cuidado de las llantas. Mire cómo en este furgón cómo distribuyó la carga a un costado, ¿no? O sea, lo importante que es distribuir la carga correctamente dentro del furgón, dentro de la plataforma, eh, para equilibrar y compensar las cargas en cada una de las unidades o cada uno de los puntos de apoyo que va a tener la unidad. La inadecuada distribución de la carga origina desgaste irregular de las llantas, obviamente. Inestabilidad, mala adherencia al camino, ¿no? Sobrecarga de los ejes, desgaste de la suspensión, aumento de consumo de combustible, funcionamiento irregular de los frenos. Así es. La velocidad. La velocidad es un gran generador de calor, por lo tanto, es el peor enemigo de la llanta, ya que tener mayor fricción en la pista se acelera el desgaste de la banda de rodado, ¿no? Hasta 80 kilómetros por hora se puede considerar un límite de velocidad en que la llanta alcance su máximo rendimiento. Así el fabricante diga que la llanta vaya a 120 por hora, no le vas a sacar el máximo si vas a trabajar al límite de velocidad. La idea es que el cliente a esa llanta le saque la mayor cantidad de kilómetros posible para que su inversión tenga una retribución, ¿no? Bien, en este cuadro, cómo pasar los 80 kilómetros baja el rendimiento. Mira cómo cae el rendimiento. Y acá está 70 kilómetros, 72 kilómetros por hora. Mire cuánto ayuda en la reducción del desgaste de la banda, ¿no? A mayor velocidad comienza a caer este indicador y el desgaste es mayor. En consecuencia, ¿quién pierde? El dueño de la flota. No es la llanta, no es la llanta, porque todas las llantas van a operar igual. A ser expuestas a estas condiciones, van a funcionar igual. ¿Preguntas hasta acá para pasar al siguiente cuadro? No, no tenemos ninguna pregunta en el chat por el momento, Luis. Perfecto, está todo claro. Factores incontrolables indirectos. Listo. Aros, aros no apropiados, ¿no? Cada medida de llanta debe utilizar una medida de aro recomendada, ¿no? Ya sea en las fichas técnicas, está indicado el aro que recomienda el fabricante. Si no está ahí, lo podemos encontrar en unas tablas. Manejamos unas tablas en las cuales podemos determinar qué medida de aro es el indicado y qué medida de aro es el alternativo. Vamos a trabajar esas dos opciones. ¿Por qué? Porque muchas veces los aros, algunas medidas que viene el equipo original no son comerciales. Por ejemplo, volquete. Hay unas veces vienen llantas 11 por 20 o vehículos que han venido con camioncitos que han venido con llantas 11 por 20, 10 por 20. Entonces, según la tabla, me indica que yo debo conseguir un aro de 7.5 pulgadas y alternativo puede llegar hasta 8, ¿no? Pero en el mercado solamente encuentro 8.5. ¿Qué hago? Si le pongo el 8.5, la llanta va a trabajar en una condición no adecuada. En estos casos de aro 20 no hay muchas opciones. ¿Por qué? Porque los importadores no traen esas medidas, por lo cual no son muy comerciales. Entonces es mejor ubicar una medida de aro correcta con su
medida de llanta, ¿no? Si estás trabajando con 10 por 20, puedes pasar a 11 por 20 y acercarte más a la medida del aro para que tenga un mejor asentamiento, ¿no? Esta medida puede ir al costado de la llanta. También la llanta nos da esa información. Como le dije, la llanta, el fabricante te pone toda la información en el costado, en el flanco. Y miren cómo se mide el ancho del aro, ¿no? Siempre los aros, la medida de los aros van a estar expresadas en pulgadas, nunca en milímetros. A diferencia de las llantas te puede dar medidas en pulgadas, medida americana, o puede darte medida milimétrica. En el caso de los aros, no, siempre va a ser en pulgadas. Siempre lo conviertes por 25/4 o 2,54, dependiendo de qué resultado quieras tener, ¿no? Ya sea centímetros o milímetros. ¿Sí? Uso de aros no apropiados. Miren cómo ven en esta imagen el asentamiento de un aro que es muy angosto, ¿no? ¿Y qué va a generar? Una presión distinta en el asentamiento de la llanta sobre la superficie. Va a haber mayor presión. No significa que lo vas a ver así en el perfil, ¿ah? Significa que en esta zona va a haber mayor presión. Va a hacer contacto con el asfalto, con el terreno que esté rodando, ¿no? Y va a haber un desgaste irregular. Ese va a ser la consecuencia, ¿no? Como si hubiese una sobrepresión. Mire, en un aro muy ancho, como las pestañas cómo van a sentar. Hay que tener mucho cuidado también porque si pones un aro inadecuado, las pestañas no van a sentar correctamente. Aún así, en las llantas balón 425, 445, hay que tener mucho cuidado con los llantadores que hayan ensamblado correctamente las pestañas. Porque he visto casos que han ensamblado no bien, no han ensamblado bien las pestañas y ha generado un daño. Y esa llanta ya no pasó por garantía, ¿no? Mire cómo asienta incorrectamente por usar un aro no adecuado. Recordemos, tenemos el aro indicado por el fabricante y el aro alternativo. No podemos ir a una tercera medida, porque eso sí va a generar un problema en el rendimiento y en el asentamiento de la pestaña. A ver, siguiente. Aros no apropiados. El uso de aros inapropiados causa un elemento de flexión en los costados de la llanta, porque produce rajaduras de circunferencia en los costados, rajaduras de las pestañas, separaciones de los costados de la carcasa. Por eso es importante revisar siempre la llanta con su aro para ver qué sucedió, para que nos cuente la historia completa. El uso de aros defectuosos, es decir, con abolladuras, presencia de óxido, pestañas dobladas o con reparaciones que alteren su geometría original, etcétera, pueden ocasionar las siguientes condiciones. Miren, en el tema de aros, los aros de acero, ante un impacto, se van a doblar. Los aros de aluminio, ante un impacto, se van a rajar, ¿no? ¿Por qué? Porque la de aluminio, la aleación va a ser más duro que el acero. Pero al aro de acero, al ser doblado por un impacto que ha tenido por la vereda o por alguna otra estructura que haya golpeado la llanta y el aro va a terminar defectuoso, ya no sirve para ser montado nuevamente. Los aros los reparan. Hay gente, bueno, había circunstancias en que tenían que repararse, ¿no? Pero no queda igual. Eso vamos a verlo más, más adelante en el tema de balanceo, ¿no? No queda igual y no te va a dar un asentamiento correcto de la llanta sobre el terreno. Va a generar un desbalance y va a generar un desgaste irregular. Va a alterar su geometría original. Cortes en la pestaña, porque la pestaña del aro puede haberse golpeado, puede haber generado filo y se puede introducir en el costado de la llanta. Degradación de caucho en la zona de la pestaña ocasionada por aros oxidados. Uso de selladores no adecuados, cementos a base de aceite y gasolina. Ustedes habrán visto, los que tienen más tiempo viendo el tema de llantas, que los llanteros, para que una llanta selle, una llanta radial selle, mejor dicho, cuando estás inflando, ya la has montado en el aro, le pones la manguera del aire, comienzas a inflar. Algunas llantas, por el hecho de estar almacenadas, flexionan un poco, están un poquito más chatitas, ¿no? Las pestañas están muy cerca, pero no está mal, solamente que con el peso, con el tiempo, se han llegado a flexionar. Y para compensar esto y que selle, la llanta infle y selle correctamente pestaña del aro y el talón de la llanta, ¿qué usan? Ponen periódico al costado, le ponen combustible y le prenden fuego. Ya, en ese momento, eh,
a la ignición, al generar la combustión, ese vacío que genera va a hacer que la pestaña del aro selle con la pestaña del talón, se levante. Pero ¿qué va a hacer? Ya la zona del talón de la llanta, la zona de acá, esta zona, ya ha sido impregnada de combustible, ya ha sido expuesto a fuego a una temperatura para la cual no ha sido fabricada, y esta zona ya el caucho se empezó a degradar. Por eso, una de las indicaciones jamás es poner la llanta que se le rocíe combustible. Ningún derivado del petróleo debe estar expuesta a la llanta, si no va a generar degradación. Por eso hay que tener mucho cuidado con el almacenamiento del producto. Las llantas deben estar separadas de lubricantes, de líquido de freno, de combustibles y de cualquier otro derivado del petróleo. Deben estar almacenados en otro lugar, dentro de los talleres, de los almacenes de los clientes. Cortes en la pestaña pueden llegar hasta la lona ocasionado por un aro con filo o doblado. Degradación del caucho en la zona de la pestaña ocasionada por los aros oxidados. Eh, Según el fabricante de aros, Accuray, ¿no? Americano, ellos indican que cada vez que una llanta es desmontada, el aro tiene que ser revisado, inspeccionado. Y si el aro presenta signos de oxidación, debe ser lijado y nuevamente pintado, no con mucha capa, y nuevamente montado. Por eso lo mejor es tener en un taller, recomendar a los clientes que no solamente tengan llantas de repuesto, llantas almacenadas para cualquier emergencia, sino también hay que tener aros que estén en perfectas condiciones y que pueda retirar el aro de la llanta defectuosa para mantenimiento y no perder tiempo y montarle nuevamente la llanta con aro en buenas condiciones, revisado, ¿no? Eso va a ayudar para tener siempre los clientes tengan no solamente llantas, por ejemplo, 4 delanteras, 2 de tracción en sus almacenes, sino también un par de aros. Es bueno que tengan un par de aros. Y por lo general las flotas que estandaricen sus medidas de llantas y aros, para que no tengan mucho inventario. Esta es la tabla de aplicación que les hablaba, ¿no? Son las medidas del aro apropiado y el permitido, ¿no? El recomendado y el alternativo, ¿no? 295 nos indica que el aro apropiado es el de 9 pulgadas, pero el permitido podemos ponerle 8.25. Pero no le puedes poner uno de 7.5. Eso sí generaría daños en la llanta, ¿no? La llanta 11R puede trabajar con 8.25 como apropiado, probado, pero en caso extremo que no consigas, 7.5. Pero el 8.25 es el más comercial de todos los aros. 8.25, 9 pulgadas y el de 13 pulgadas, ¿no? La 11.75 y el 12.25 no son comerciales, no lo van a encontrar en los almacenes de los importadores, no es comercial, van a encontrar 13 pulgadas. 14 tampoco, que viene equipo original, ¿no? Para la 4.45 no vas a encontrar más de 13 pulgadas, ¿no? Preguntas hasta acá. Vamos a pasar a rotaciones. Bueno, continuamos. No, Luis, no hay ninguna pregunta. Perfecto. Nos queda media hora nada más. Vamos a avanzar rápido. Rotaciones. Tiene por función emparejar el desgaste regular de las llantas, dado que las carreteras generalmente son convexas y producen una transferencia de peso o un mayor desgaste en las llantas del lado derecho. ¿Qué significa esto? Que siempre las pistas, en la construcción de las pistas no van a ser totalmente planas, sí van a tener una ligera inclinación. ¿Por qué? Porque eso está normado. En diferentes países es distinto, las normas van cambiando. Este que tiene inclinación hacia el lado derecho tiene mayor incidencia en la zona de sierra, en la zona de lluvia, porque hay que realizar, la pieza tiene que evacuar el agua que va a caer sobre su superficie, ¿no? Y siempre al lado del derecho hay unas canaletas, ¿no? Que sirven para el drenado del agua y el retiro del agua de las pistas, ¿no? Entonces siempre va a haber una ligera inclinación. Y en las curvas también hay una ligera inclinación para compensar esa fuerza que se da en el giro, ¿no? Esa fuerza centrífuga que está afectando a todos los vehículos que están girando, ¿no? Y evitar una volcadura. Siempre va a haber una inclinación y esto va a generar un desgaste irregular siempre en las llantas.
Es recomendable realizar la rotación cada 10.000 kilómetros. Es la recomendación, una rotación. Siempre ir con el medidor de remanente y comenzar a medir los desgastes de las llantas. Siempre en 3 puntos. Vamos a verlo hoy más adelante. Las llantas delanteras realizan un trabajo diferente que las traseras. Obviamente, las llantas delanteras direccionales van a girar, van a girar. Y siempre las llantas delanteras vamos a ver que tienen un desgaste muy peculiar, ¿no? Las llantas delanteras están sujetas a diferencias mecánicas de dirección cuando ellas sufren el empuje del vehículo, ¿no? Las traseras generan tracción, ¿no? Tiene que haber una adherencia sobre la superficie que va a rodar. Y todas van a tener un desgaste también por frenado. ¿Cómo generamos? Mire, este cuadro es muy práctico, se encuentra en internet, muy de todo se encuentra en internet, de cómo se deben realizar las rotaciones. En caso de este es un vehículo, un tracto, ¿no? De, de 6x4, ¿no? Un tracto de 6x4, 6 puntos de apoyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de apoyo por 4 de tracción, ¿no? Estos van a generar tracción. Entonces, los modelos de las llantas van a ser distintos en el eje delantero. Acá son llantas direccionales delanteras con un diseño distinto que tienen que rotar entre ellas, ¿no? Entre ellas van a rotar, ¿no? Y la de tracción vienen de este eje, cómo se va a pasar la interna, la llanta interna, la número 4, que estaba en el interior, ¿no? Que no estaba a la vista, no está a la atención del chofer, puede estar baja, trabajando baja y no se va a dar cuenta, ¿no? Ahora va a salir al exterior, va a estar en la posición 10, ¿no? Entonces, esto va a permitir un mejor desempeño de la llanta, el desgaste, un desgaste más parejo. Y en consecuencia estamos hablando de kilómetros. Si hablamos de kilómetros, hablamos de una cantidad en kilómetros anuales, una cantidad de dólares o soles invertidos para esta operación, ¿no? Estos los buses, miren, los buses de 2 pisos, los de provinciales, de pasajeros, tienen un eje direccional. Algunos ya tienen 2 ejes direccionales, o el primer solo eje direccional, y estos son de apoyo, como los últimos son de apoyo, y el tercer eje solamente de tracción, ¿no? ¿No? Es un 8x2, ¿no? 8 puntos de apoyo por 2 de tracción, ¿no? Y las rotaciones son distintas, ¿no? En caso de vehículos de interprovincial, el diseño de banda y la llanta es la misma, que se utiliza para todas las posiciones. Ahí es un poco más fácil. Ejes libres, ejes de arrastre, carretas, ¿no? ¿Cómo se distribuyen, cómo se hacen las rotaciones, ¿no? Siempre de la llanta interior va a pasar al exterior, ¿no? Para que trabaje más ventilada, a menor temperatura. ¿Cómo se van a hacer los cruces con 2 ejes? Los cruces con 3 ejes, ¿no? Y voy a hacer acá un paréntesis, porque en esta zona, cuando es una carreta de 3 ejes, imagínense que acá está el tracto, en esta parte superior está el tracto, el camión, enganchado, la quinta rueda, acá está enganchada la quinta rueda, y imagínense esos relojes de las películas antiguas de péndulo, ¿no? Donde hay un reloj con todos los números en la parte superior y abajo un péndulo que está colgando y va de un lado a otro, ¿no? El efecto péndulo se da en ese tipo de operaciones, donde el tracto va a arrastrar y cuando hace un giro va a generar el péndulo. ¿Qué va a generar el péndulo? Que estas llantas del primer eje son las que se van a arrastrar. Cuando el giro sea más cerrado, las llantas no van a girar, no van a ser hacia adelante o hacia atrás. Van a girar lentamente, pero también van a ser arrastradas, ¿no? Y si hay sobrecarga y sobrepeso, las llantas, las bandas, las costillas de la llanta están siendo expuestas a una carga excesiva del primer eje. El segundo eje, el arrastre va a ser inferior y el tercero mucho menor, ¿no? Entonces es importante que estas llantas tengan que tener rotaciones, ¿no? Mire cómo se van desplazando en los 3 ejes, ¿no? Estas llantas se van a desgastar muy rápido. Y si quieres retirarlas, que retires casi todas las llantas a la vez, se tienen que realizar las rotaciones.
Medidor de remanente. Este es un medidor, que son de aluminio, son medidores muy precisos, donde medimos el remanente de la llanta. Ahora, esto va a estar, acá hay un punto, donde está el punto cero, ¿no? Acá hay una medida, en este lado hay una medida, punto cero, acá está la marca, y acá hay otra reglita, ¿no? Conforme se va introduciendo dentro de la banda, te va a dar una indicación. Lo alineas con el punto cero y determinas cuántos milímetros tiene, ¿sí? Ahora, la medida, con ese auto se puede tomar en un solo lado, pero cuando hay desgaste regular, en este caso esta es una llanta de auto, tiene 4 costillas nada más. Las llantas de camión no van a tener 4, van a tener 5. Son muy pocas, las llantas mixtas tienen 4, pero las llantas direccionales tienen 5. Entonces hay que tomar la medida siempre en 3 puntos. En el canal central, en el surco central y en los 2 exteriores. Porque si hay desgaste regular por baja presión, eso se va a desgastar más rápido y acá te va a indicar un número, acá te va a indicar otro y acá otro. El número menor, la medida menor es la que determina, la que manda, la que indica si vas a reemplazar o no la llanta para reencauche, si tiene que ser retirada. Un problema de frenos en servicio pesado puede generar un desgaste irregular, un desgaste prematuro, no solamente de la llanta, sino de una sola sección de la llanta por un frenado en seco. Esto podría obligar a retirar la llanta para reencauche antes de tiempo y perder varios milímetros, y esos son varios kilómetros. Cada milímetro podríamos determinar entre 2.500 a 4.500 kilómetros, ¿no? Por eso es importante mantener siempre las rotaciones. La misión de remanente se debe realizar de forma periódica. Se detectan desgastes irregulares, problemas mecánicos en la unidad. Sí, la llanta te va a decir todo. Si hay problemas de suspensión, sistema de muelles, bolsas de aire, de dirección, ¿no? Problemas de frenos, todo te va a indicar la llanta. Un desequilibrio o una diferencia en la geometría vehicular, ¿no? La distancia entre los ejes también te indica la llanta que hay ese problema, ¿no? Montaje y desmontaje, hay que utilizar las herramientas adecuadas, ¿no? Lo ideal es que tengan una jaula para el inflado, para que no haya ningún accidente, para ningún accidente, una explosión. Tener las herramientas, en vez del papel periódico con el fuego, ¿no? Y el combustible, tener una chita para hacer el sellado correcto, ¿no? Esto inyecta aire y esto genera que se levante la pestaña, perdón, el talón de la llanta con la pestaña del aro y ensable correctamente, ¿sí? Montaje y desmontaje, ¿no? Las llantas duales, existen una separación mínima entre las llantas duales, según sea la medida. Esta separación, ¿quién nos la da? El aro. El aro va a generar esta separación. Pues es importante utilizar la medida adecuada de aro, no solamente la medida, sino el offset correcto del aro, ¿no? Debido a, a que las llantas y en servicio por el calor tienden a incrementar su presión de aire y expandirse lateralmente, ¿sí? Este es el offset del aro, ¿no? Una línea imaginaria en el centro del aro, ¿no? El espacio entre las llantas, el espacio entre duales. Esto va a generar una ventilación. Importante, 20 milímetros es la máxima diferencia que debe haber entre una llanta y otra dual. Sumamos que tu llanta de repuesto es una llanta de diseño direccional, la vas a montar en eje de tracción, va a haber siempre una diferencia, pero no debe exceder esta medida, 20 milímetros. Aunque a mí me parece que es un poquito exagerado, yo consideraría un poco menos, ¿no? Pero esto es lo máximo. ¿Va a generar una diferencia de desgaste? Sí, va a generar. Es mejor que no existiera eso, ¿no? Verifica la altura de las llantas gemelas para utilizar una escuadra, ¿no? Podemos usar una regla, una escuadra para diferenciar la altura de las llantas. Existe una llanta de medida mayor en combinación de ensamble dual. Esta siempre debe ser colocada en la parte exterior del vehículo. He visto vehículos que hacen esto, hacen estas cosas con regularidad. Miren el otro efecto, ¿no?
El kissing, el beso, el roce provocado por la falta de presión de inflado en las llantas que ocasiona un desgaste en la región lateral en el flanco. Resultado, fatiga alambres radiales de acero de la carcasa de las telas. Baja presión, fricción entre las dos estructuras, ¿no? Desgaste, abrasión, temperatura. Nuevamente entra a un proceso de calentamiento la zona, ¿no? Vulcanizado, separación de componentes. Ya no solamente es una, está dañando dos llantas. Montaje y montaje, combinaciones. Hoy ya no se ve mucho esto porque ya casi todo el, el mercado está realizado. Se usa muy poca llanta diagonal en llantas 22.5 o 20 pulgadas, ¿no? ¿No? Casi todo se usa 22.5 en este momento en tracto camiones. Entonces acá, ¿cómo son los reemplazos aceptados, ¿no? Permitido, llantas radiales 4x2. Si van a ser diagonales, que sean todas en un solo eje. Si hay una combinación, que sea en un solo eje. Y son en duales, que sean interna, ¿no? Camiones de 6x4, 6x6, ¿no? Todas las configuraciones. Alineamiento. Alineamiento es uno de los factores indirectos adicionales que se consigue el mejor desempeño de las llantas. El alineamiento hay que hacerlo porque conforme los vehículos van trabajando, las piezas se van aflojando, los pernos se van aflojando y va a generar una mala alineación, ¿no? Ya sea por un impacto que haya sufrido el vehículo, que haya golpeado el vehículo con una vereda, o lo haya golpeado con una piedra a una gran velocidad, y esto va a generar siempre una desviación. Hay que pasar el vehículo por alineamiento para asegurarnos de que la llanta vaya a desgastar correctamente. Al momento asegurar que la geometría mecánica del vehículo esté correctamente alineada. El alineamiento incorrecto de la suspensión delantera de los ejes de tracción o ejes libres, ¿no? Es una de las causas principales de desgaste regular, ¿no? Un elemento necesario cuando se cambian las llantas. Se observa un desgaste prematuro e irregular. Después de fuertes impactos en obstáculos o baches, cuando un vehículo presenta tendencias a la deriva, tira hacia un lado, ¿no? Y no es por presión de aire. Entonces estamos constantemente corrigiendo, moviendo el timón para corregir la dirección. Esa corrección, esa fuerza que estamos generando, va a generar un desgaste irregular. Y deben hacer cada 10.000 kilómetros. Miren como una llanta nueva, cómo está la banda y cómo se hace un desgaste de un eje no direccional, un eje de arrastre o eje de apoyo, ¿no? El desgaste es casi parejo, porque solamente está sometido a fuerzas de arrastre. En la parte inferior izquierda van a ver el desgaste de un eje direccional. ¿Cómo van a ver que es normal? Es normal que un eje direccional siempre se desgaste los hombros. No necesariamente es consecuencia de que haya una baja presión, ¿no? Si estás trabajando con buenas presiones, tiene buenos controles y sigue este desgaste, es normal porque el eje de dirección siempre va a estar girando y los hombros van a estar desgastando, más que en la parte central de la banda, ¿sí? Ahora, el desgaste producido en el eje de tracción siempre se va a dar en la zona central de la banda, por el mismo tipo de operación. Vamos a ver el tema de caster. Caster negativo, caster positivo, ¿no? Si la llanta se adelanta o se retrasa a la geometría que debería tener. Es la inclinación del eje de dirección con respecto a la vertical, pudiéndose encontrar la parte superior hacia el frente negativo o hacia atrás positivo. Función, favorecer la posición de las ruedas en línea recta después del giro, ¿no? Que tú hagas el giro y con el mismo desplazamiento la dirección se corrija, se alinee. Te va a dar una mayor estabilidad de dirección y un mejor control sobre el vehículo. Cuando estos parámetros de caster no están en su punto, se presenta el desgaste regular. Miren este desgaste regular, ¿no? No es parejo. Miren sobre la banda de rodado. Hay unas zonas más elevadas y unas zonas más gastadas, ¿no? ¿No? El camber. Camber negativo, camber positivo. Hacia adentro y hacia afuera, la parte inferior de la llanta, ¿no? Es el ángulo de inclinación de la parte superior de las ruedas con respecto a la parte vertical
que parte del centro de la pisada de la llanta. Hacia el eje, hacia el centro del eje considera negativo y hacia el exterior del eje positivo. Función: distribuye el peso del vehículo sobre la superficie de las llantas, mejora su respuesta y dirección y evita libertad de movimiento en los valeros de la rueda, los rodajes, ¿no? Todo eso hay que corregir en los alineamientos. Desgaste interior versus desgaste exterior, ¿no? Miren cómo se desgasta el hombro internamente y superior. Esto se ve mucho en las llantas de auto, bastante llantas de auto. En camión también, ¿no? Pero en camión sí hay un mayor cuidado, ¿no? Más que el uso de nuestro auto, ¿no? Nosotros a veces somos a veces negligentes en ese tipo de cosas, porque pensamos que no hay mucho trabajo, no hay mucha carga sobre nuestra llanta, pero lo importante es tener las llantas con buena presión y alineado el sistema de dirección. Convergencia, divergencia. Miren la alineación de las llantas, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Diferencia entre la distancia delantera y la trasera de las ruedas en el mismo eje. Eso lo hace el alineador con sus reglas, ¿no? Ahora el alineamiento electrónico, que ya lo hacen por sensores de computadora. Función: evitar las vibraciones y mantener el paralelismo dinámico entre las ruedas del vehículo y obtener un buen asentamiento de la llanta sobre el pavimento. Convergencia, divergencia. Si el ángulo de convergencia llega a ser excesivo, la llanta se arrastrará a una posición donde está inclinada, causando desgaste sobre la superficie de la banda de rodado, el cual se asemeja a los dientes de sierra. ¿Sí? Clásicos dientes de sierra. Es un desgaste muy común visto en vehículos livianos y pesados. Mira cómo desgasta una sí, una no. Una costilla sí, una costilla no, está desgastada, ¿no? El balanceo. Hablábamos del balanceo. El aro de acero no es un aro hecho en un molde inyectado, ¿no? Entonces, como no es hecho en un molde inyectado, ni es tallado por una máquina como el aro de aluminio, entonces está hecha de dos piezas. Una, una plancha rolada que tiene una costura para hacer la circunferencia y un plato que ha sido comprimido para darle esa forma y una costura, ¿no? Una soldadura entre estas dos piezas, ¿no? Este aro, al, al construirse, al ensamblarse, tiene que tener un balanceo, un peso parejo en su giro, en su rotación, ¿no? Los fabricantes con el tema de calidad se acercan mucho a un balanceo perfecto, pero siempre hay que compensarlo con los plomos por esta falla, por el hecho del tipo de construcción del aro, que son dos piezas de acero, ¿no? Con costura. La llanta es lo mismo, la llanta no está hecho inyectada sobre un molde, sino la llanta está construida con varias telas, varias capas que se ponen en un molde. Esas capas se juntan todas, se ponen en un molde y se vulcanizan, ¿no? Entonces, el acero de las cuerdas, del acero de los cinturones, el recubrimiento de bronce, los diferentes tipos de telas de caucho que se van a poner para la construcción de la llanta en determinadas zonas, el caucho que va a estar en la banda de rodado, ¿no? Todo eso va a estar en el proceso de vulcanización. Y la llanta va a tener un empalme, donde las telas se van a unir. Eso se van a superponer. A veces los empalmes se hacen visibles, no significa que la llanta esté mala, sino que son visibles solamente. Es solamente estético. Pero va a generar siempre un desequilibrio en los pesos. Entonces siempre el fabricante te va a recomendar una alineación un punto mínimo de balanceo del aro con el punto máximo de balanceo de la llanta. Esos puntos se alinean y haces un ensamble correcto y eso va, consecuencias, va a utilizar menos plomos para compensar el balanceo, el peso. Cuando los aros son montados, los aros por primera vez hay que balancear. Cuando se vuelve a montar luego de una reparación de la llanta o cámara, a las primeras señales de vibración o cada 10.000 kilómetros. Cuando aparezcan señales de desgaste irregular o si los problemas de vibración no se eliminan con el balanceo, debe revisar los elementos ya mecánicos, alineamiento y suspensión. ¿Sí? ¿Así hay preguntas? Perfecto. Vamos a ver factores incontrolables. ¿Qué son los factores incontrolables? Son las condiciones climáticas que no vamos a poder controlar, no se puede controlar. No puedes controlar la temperatura, la lluvia, eso no vas a controlarlo. Todo lo anterior nosotros lo podemos controlar con los preventivos. Presiones de aire, rotaciones,
balanceo, alineamiento, todo eso nosotros lo podemos controlar llevando un control adecuado preventivo del vehículo, ¿no? Las rotaciones juegan un papel fundamental en el rendimiento de las llantas, ¿no? Puedes poner una llanta en un vehículo nuevo y el rendimiento va a ser muy distinto si lo pones en un vehículo que tiene ya 5 años rodando, ¿no? En el caso de nosotros, cuando hacemos pruebas de neumáticos nuevos, en llantas nuevas, en una flota, tenemos que solicitamos que sean mínimo en 2 o en 3 unidades. Porque imagínate que llegamos a nuestra prueba y no son montadas en un vehículo que está en pésimas condiciones mecánicas. Obviamente, el resultado va a ser pésimo del rendimiento. La prueba va a ser negativa. ¿Por qué? Porque ese vehículo no nos fijamos en que el vehículo le hace un mantenimiento correctivo, ¿no? Que está en buenas condiciones mecánicas en el momento de hacer el llantado. No aseguramos que el vehículo fue llevado a balanceo cuando hicieron el montaje de las llantas, ¿no? Entonces, obviamente el resultado va a ser pésimo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora, la No, temperatura. Sí, dígame. no hay ninguna pregunta, Ya, Luis. perfecto. Entonces, supongamos en los meses de verano, de diciembre a marzo, donde la temperatura en la zona norte del país, en la costa norte, es más elevada. Tengo llantas que he enviado a un cliente que le ha durado solamente 55.000 kilómetros, ¿no? Porque se las vendí en el mes de noviembre y justamente fueron montadas en ese mes y empezó la temporada de verano y el desgaste fue mayor, ¿no? Y las llantas salieron ya en marzo, en abril, estuvieron saliendo ya para reencauche, y no porque la llanta sea mala, sino se montaron en un periodo de verano, de elevadas temperaturas y el asfalto, más la temperatura elevada, genera un desgaste mayor de la banda de rodado. Lo mismo sucede en esa misma época en la zona de sierra, de lluvia, ¿no? Mandas llantas de volquete a trabajar moviendo tierras o llantas de encapsulados a trabajar en esa zona, en afirmados, donde están expuestos en terrenos afirmados, sin asfalto, en zona de lluvia, donde la lluvia va a exponer las piedras que están en el camino. La tracción del vehículo va a escarbar el terreno y se va a encontrar con piedras con filo y va a comenzar a cortar las llantas. No es que la llanta sea mala, ni que sea una mala de recomendación. Bueno, si es una llanta de servicios dentro y fuera de carretera, estaría bien, pero se va a acentuar el desgaste en ese tipo de condiciones climáticas, ya sea por verano, excesiva temperatura, o tengamos una zona de lluvias donde las piedras van a ser expuestas y el vehículo se va, se va, va a escarbar sobre el terreno por no tener adherencia, porque el suelo va a estar mojado, ¿no? Por lo tanto, las temperaturas sí van a afectar las condiciones o el rendimiento de las llantas. Mire, el índice de kilometraje en primavera va al 100%, en verano cae el rendimiento de la banda de rodado, en otoño nuevamente recupera su rendimiento y en invierno se eleva. Estamos hablando por temperatura solamente, pero no por abrasión del terreno. Condiciones del camino. Ahora sí, vamos a condiciones del camino. Que sí, la lluvia va a generar mayor problema en, en los caminos. Aún así, la lluvia en la misma ciudad, ustedes ven que cuando en Lima, aún así con las grúas, el asfalto, en las pistas que han sido mal hechas, el asfalto se comienza a desprender y los huecos, los baches se hacen más grandes, ¿no? Caminos concretados, el concreto, a veces esa pista que está desde acá en Lima nada más, desde José Galvez, desde Atocongo, donde hay un centro comercial ahí, hacia Cementos Lima. Todo ese tramo no es asfalto, ese tramo es concreto. Es una buena base de concreto armado, lo mismo que la antigua Panamericana Sur, la última que usó Castañeda, también es concreto. En ese terreno el desgaste va a ser mayor que sobre el asfalto. La abrasión va a ser mayor. Terrenos asfaltados son menos abrasivos, pero peligrosos cuando son lisos. Los suelos pedregosos provocan cortes e impactos. La tracción de las llantas baja cuando estos suelos están húmedos. ¿Sí? Y condiciones del camino. Sabemos
Muchos de los que han viajado por tierra eh, saben nuestra realidad. La realidad ha mejorado considerablemente comparado a los años 80, pero aún así hay zonas donde, en las cuales no hay un buen mantenimiento de las carreteras. Hay zonas de afirmados donde muchos de los vehículos a los cuales nosotros le vendemos llantas, le vendemos repuestos, van a entrar a zonas de afirmados donde van a estar rodando durante 2, 5, 12 horas, ¿no? De afirmado a bajas velocidades, pero sí van a estar afectadas las llantas de todas maneras por ese tipo de abrasión o de caminos, ¿no? Eh, bueno, ese es todo respecto al tema de factores que reducen el desempeño. Es lo más común que vamos a ver en ese tipo de operaciones de mantenimiento preventivo que debe realizar un jefe de taller, un operario de taller o un dueño de flota, ¿no? Y nosotros como asesores debemos de recomendar que sean ese tipo de recomendaciones para reducir los costos. Al final, todos somos números. Los que trabajamos en el área comercial producimos números. La gente logística produce números. Mientras menor sea su número de gente logística de compras, de adquisiciones por ese tipo de cosas que se pueden prevenir, mejor va a ser la gestión, ¿no? Siempre nos miden por números en todo tipo de área, ¿no? Bueno, con esto de lo que he concluido, quiero saber si hay preguntas para poder tomarlas. Tenemos todavía tiempo. Y bueno, quien tenga alguna pregunta puede decir por acá o por el chat, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, parece que todo está claro. Sí, parece que no hay preguntas. Bueno, sin más, más por seguir mostrando, te agradezco, Luis, en nombre de Implementos Perú, en nombre del área comercial, por la exposición. Está muy interesante. Y bueno, espero que nos haya quedado claro a todos. Eso sería todo, Luis. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por haber invitado esta segunda vez y esperamos poder contar nuevamente con una invitación para retomar el tema de la capacitación anterior, conocimientos básicos de la llanta o quieren ver tema de aros, también vamos para una capacitación solamente con el tema de aros, nada más, ¿no? Y serían tres, ¿no? Serían tres las que manejamos nosotros, ¿no? A ver si viene Perfecto, Miguel. no, de todas maneras vamos a seguir en contacto y para que nos sigas enseñando muchas más cosas, Luis. Ujú. Otra vez te agradezco. Bueno, que tengas un buen fin de semana. De buena manera, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, chao. Hasta luego. Bueno, estimados, eso ha sido la capacitación con el proveedor JC. Eh, nos ha, nos ha capacitado el señor Luis Obando Cuya, supervisor comercial de JC. Hemos tenido la capacitación de factores que reducen el desempeño del neumático. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.